Geografía física en la UNED. Preguntas de examen. ¿Es el Sol un factor importante de los cambios climáticos recientes? La irradiación solar total, la IST, es una medida de la energía total en la parte superior de la atmósfera proveniente del Sol. Varía en una amplia gama de escalas temporales, de miles de millones de años a tan solo unos pocos días. Sin embargo, ha variado relativamente poco en los últimos 140 años. Los cambios en la irradiación solar son un motor importante de la variabilidad climática, junto con las emisiones volcánicas y factores antropógenos. Como tal, ayudan a explicar el cambio observado en las temperaturas globales en superficie durante el periodo instrumental. En la figura 1 lo vemos. Y durante el último milenio. Si bien es posible que la variabilidad solar haya contribuido de forma discernible a los cambios producidos en la temperatura global en superficie a principios del siglo XX. Esta no puede explicar el aumento observado desde que se comenzó a medir la IST directamente con satélites a finales de la década de 1970. El núcleo del Sol es un reactor de fusión nuclear gigante que convierte el hidrógeno en helio. Este proceso genera energía que se irradia a través del sistema solar en forma de radiación electromagnética. La cantidad de energía que llega a la parte superior de la atmósfera de la Tierra varía en función de la generación y emisión de energía electromagnética proveniente del Sol y del recorrido de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Desde 1978, la irradiación solar total se mide directamente con instrumentos a bordo de satélites. Estas mediciones indican que en promedio, aproximadamente 361 elevado al cuadrado, llegan a la parte superior de la atmósfera de la Tierra. Distintas partes de la superficie terrestre, así como la contaminación del aire y las nubes, actúan como un espejo y reflejan aproximadamente un 30% de esta energía de vuelta al espacio. Se registran niveles más elevados de la irradiación solar total, la IST, cuando el Sol es más activo. Las variaciones de la irradiación siguen el ciclo de manchas solares de aproximadamente 11 años. Durante los últimos ciclos, los valores de la IST fluctuaron una media de alrededor una décima, 0,1%. Antes de disponer de mediciones satelitales, las variaciones se estimaban a partir del número de manchas solares, desde 1610, o de radioisótopos que se forman en la atmósfera y se conservan en los hielos polares y en los alíneos arbóreos. Los periodos diferenciados de entre 50 a 100 años de muy poca actividad solar, como el mínimo de Maunder, entre 1645 y 1715, se conoce comúnmente como grandes mínimos solares. La mayoría de las estimaciones de los cambios del IST entre el mínimo de Maunder y la actualidad son del orden de 0,1%, similar a la amplitud de la variabilidad de 11 años. Nos podemos preguntar de qué manera la variabilidad solar puede ayudar a explicar el registro de temperatura global en superficie observado desde 1870. Para responder esta pregunta, es fundamental entender que también participan otros motores climáticos y que cada uno de ellos produce patrones característicos de respuestas climáticas regionales. Sin embargo, es la combinación de todos ellos la que produce el cambio climático observado. La variabilidad solar y las erupciones volcánicas son factores naturales. Por otro lado, los factores antropógenos, esto es, los producidos por el hombre, incluyen cambios en las concentraciones de gases de efecto invernadero
y emisiones de contaminantes del aire visible, son los aerosoles, y otras sustancias generadas por las actividades humanas. La variabilidad interna es la variación de un sistema climático, debida, por ejemplo, a la variabilidad del tiempo o a fenómenos como el Niño, la oscilación del sur. Las contribuciones relativas de estos factores naturales y antropógenos cambian con el tiempo. En la figura 1 se ilustran las contribuciones sobre la base de un cálculo muy sencillo en el que la variación de la temperatura media global en superficie representa la suma de 4 componentes relacionados linealmente con el forzamiento solar, volcánico y antropógeno, y con la variabilidad interna. Entre 1870 y 2010, la temperatura global en superficie ha aumentado en torno a 0,8 grados centígrados. En la figura 1 lo vemos. Sin embargo, este aumento no ha sido uniforme. A veces los factores que enfrían la superficie terrestre, por ejemplo, erupciones volcánicas, una menor actividad solar, la mayoría de las emisiones de aerosoles, antropógenos, esto han compensado los factores que la calientan, como los gases de efecto invernadero, y la variabilidad generada en el sistema climático ha causado nuevas fluctuaciones no relacionadas con influencias externas. La contribución solar al registro del cambio de temperatura global en superficie se rige por el ciclo solar de 11 años, lo que permite explicar las fluctuaciones de la temperatura global de hasta aproximadamente 1/10 de grado, 0,1. Entre los valores mínimos y máximos, en la figura 1b, es posible que el aumento de la actividad solar a largo plazo, a comienzos del siglo XX, haya provocado un aumento del calentamiento registrado durante este intervalo, junto con una mayor variabilidad interna, aumentos de gases de efecto invernadero y una discontinuidad de la actividad volcánica. Sin embargo, ese aumento no puede explicar el calentamiento observado desde finales de la década del 70 e incluso la tendencia del IST, que fue ligeramente a la baja entre 1986 y 2008. Las erupciones volcánicas contribuyen al cambio de la temperatura global en superficie, ya que episódicamente inyectan aerosoles en la atmósfera que originan un enfriamiento de la superficie de la Tierra. En la figura 1c lo podemos ver. Las grandes erupciones volcánicas, como la del monte Pinatubo en 1991, pueden generar un enfriamiento de la superficie de entre 0,1 y 0,3 grados centígrados durante los siguientes 3 años. El componente más importante de la variabilidad climática interna es el fenómeno El Niño Oscilación del Sur, que tiene un gran efecto en las variaciones interanuales de la temperatura media tropical y global, la figura 1d. Se han registrado temperaturas anuales relativamente elevadas durante episodios del Niño, como en 1997 y 1998. La variabilidad de las temperaturas globales en superficie, observadas entre 1870 y 2010, la figura 1a, refleja las influencias combinadas de factores naturales, bien sean solares, volcánicos e internos. En la figura 1b y 1d, estos están superimpuestas a la tendencia de calentamiento multidecenal provocada por factores antropógenos. En la figura 5.1, la 1e. Antes de 1870, cuando las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y aerosoles eran menores, los cambios de la actividad solar y volcánica y la variabilidad interna desempeñaban un papel más importante, aunque es menor el grado de certeza de las contribuciones específicas de estos factores a las temperaturas globales en superficie. Con frecuencia, los mínimos solares de varios decenios de duración se han asociado con condiciones frías.
Sin embargo, estos periodos también suelen verse afectados por erupciones volcánicas, lo que dificulta cuantificar la contribución solar. A escala regional, los cambios de la actividad solar se han relacionado con los cambios del clima en superficie y de la circulación atmosférica en las zonas del Indo-Pacífico, Asia septentrional y el Atlántico Norte. Los mecanismos que amplifican los efectos regionales de las fluctuaciones relativamente pequeñas de la IST en el ciclo solar, de aproximadamente 11 años, implican interacciones dinámicas entre la atmósfera superior e inferior, o entre la temperatura superficial del mar y la atmósfera, y tienen poca influencia en las temperaturas medias globales. Por último, la caída de la actividad solar durante el último mínimo solar, hace algunos años, lo vemos en la figura 5.1, en la parte 1b, plantea la cuestión de su influencia sobre el clima en el futuro. A pesar de las incertidumbres respecto de la actividad solar futura, hay un nivel de confianza alto en que los efectos de la actividad solar dentro del rango de grandes máximos y mínimos solares será menor que los cambios debido a los efectos antropógenos.